Iglesia del Señor, paz a vosotros. Agradezco al Señor por la oportunidad de vida que me brinda, el poderlos ver una vez más, a mi hermano Alfonso, encargado de este lugar, y al ministerio que le asiste, que le colabora, por darme la oportunidad de hacer uso de este atril y desde este lugar poderme dirigir a ustedes en esta casa de oración. Y también, amados hermanos, a los que a la distancia nos acompañan a través de estos medios de comunicación, que la verdad son maravillosos. Hoy podemos decir que el alcance que tienen, hermanos, va más allá de la comprensión que en un momento pudimos tener, y ahora, bendito el nombre del Eterno, su palabra fluye de una manera sin obstáculos y alcanza a nuestros hermanos hasta el lugar de sus habitaciones, hasta sus estancias. Y eso, hermanos, la verdad, en este tiempo es una herramienta fabulosa. Ay, hermanos, hablando de la solemnidad que nos ocupa en este día y de la forma que se ha estado hablando de ella y de las maravillas o de los hechos magníficos que ha hecho el Señor, hay uno, hermanos, en particular que deberíamos de considerar. Y, hermanos, si bien es cierto que la asistencia de Dios fue en todo tiempo, hasta en los más mínimos detalles para su pueblo cuando lo saca de Egipto, hay uno en particular, hermanos, que poco hablamos de él. Digo poco porque el rey David, hermanos, en alguna ocasión lo llegó a expresar de esta manera. Le invito a que me acompañe, puede tomar sus lugares los que están en este lugar, y también mis hermanos que están en sus casas. Les pido por favor que se pongan cómodos. Vamos a considerar unos versículos. Y dice David, hermanos, en el segundo libro del profeta Samuel, su capítulo es el 7, de la siguiente manera. Y aconteció que, estando ya el rey asentado en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo moro en edificios de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, que Jehová es contigo. Y aconteció aquella noche que fue palabra de Jehová a Natán, diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová: ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que anduve en tienda y en tabernáculo. ¿Cómo es posible, amados hermanos, que el creador del universo, el arquitecto de toda la majestuosidad que pueden contemplar nuestros ojos en la creación, se haya dignado a vivir, hermanos, al igual que el pueblo? ¿Cómo es posible, amados hermanos, que el dueño del universo haya habitado entre cortinas, de tienda en tienda o en tabernáculo? Tabernáculo, cabaña, palabras sinónimas, lugar de habitación, estancia, no hacen la diferencia más que la forma en que están construidas. Así que Dios, hermanos, tuvo ese gran detalle para su pueblo de vivir al igual que ellos, entre ellos. Porque el deseo del Señor era, habiendo recuperado a su primogénito, conservarlo. Habiéndolo rescatado, hermanos, de la tierra de Egipto y proclamado la libertad para él, lo que deseaba para su primogénito, Israel, era, hermanos, lo mejor. Y lo mejor, hermanos, dice el libro del Éxodo, capítulo 25, Dios lo expresa de esta manera. Repito la cita, Éxodo capítulo 25, y el verso que le invito a que consideremos es el 8 en adelante. Y hacerme han un santuario, y yo
habitaré entre ellos, conforme a todo lo que yo te mostrare, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo vas a hacer. Instrucciones que Dios le estaba dando a Moisés en una visión, hermanos, que tuvo de esto, y la forma en que el Señor se lo presenta le muestra todos los detalles, hermanos, que iba a contener ese lugar de habitación donde el Señor iba a vivir en medio de su pueblo. David en el Salmo número 40 dice: en Jehová puse toda mi esperanza, y Él se inclinó hacia mí. Esta maravilla de Dios, hermanos. Si bien es cierto que abrió el mar rojo para que su pueblo pasara, si bien es cierto que recordamos en esta solemnidad cómo tuvo el cuidado, hermanos, del pan, de la carne, del vestido, del zapato que usó el pueblo, hermanos, durante sus estancias en el desierto, yo creo que todo eso queda, hermanos, minimizado con el hecho de que Dios se inclinó hacia ellos. Dios vivió entre ellos. Dijo el siervo Moisés en alguna ocasión: ¿qué gente hay grande, santa como esta, Israel, que tenga a sus dioses tan cercanos como tenemos nosotros a Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Es maravilloso saber, hermanos, que Dios tiene cuidado de su pueblo hasta en los más mínimos detalles. Y para poder, hermanos, y para poder estar de esa manera atento, como dice David, inclinarse hacia mí, Dios habitó con ellos también en un lugar similar al que ellos habitaban. ¿Qué características tenía, hermanos? Éxodo capítulo 26, los versos son del 30 en adelante. Y alzarás el tabernáculo conforme a su traza que te fue mostrado en el monte. Dijimos diseño, medidas, las divisiones que iba a tener, todo lo que se le mostró a Moisés en el monte. Y harás también un velo de cárdeno y púrpura y carmesí y de lino torcido. Será hecho de primorosa labor, hermanos, adornada con querubines. Y has de ponerlo sobre 4 columnas de madera de sitín, cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás ahí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os será separación entre el lugar santo y el lugar, hermanos, santísimo. Aun y cuando eran cortinas, aun y cuando se ocupó, se pidió para la elaboración de este lugar de habitación para el Señor pieles de animales como de cabras, tejones, se ocupó telas como el lino, el cárdeno, el carmesí, ellas, hermanos, fueron confeccionadas de manera primorosa. Y entiéndase el término, hermanos, así, algo, hermanos, que sobrepujaba lo común o lo ordinario, y que a la vista resultaba, hermanos, realmente una atracción por el diseño, por la forma, pero sobre todo, hermanos, por el uso que iba a tener ese lugar. Las medidas, el modelo, todo, hermanos, Dios se lo dio a Moisés y éste lo llevó a cabo de esa manera. Capítulo ahora, vaya conmigo al 40 de este mismo libro, puesto que estamos viendo cómo el Señor le pidió a Moisés que hiciera el lugar de su habitación. Capítulo 40, versos 17, dice de la siguiente manera: y así, en el primer día del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido, fue levantado, hermanos, fue puesto. Y fíjese bien lo que dice el verso 33 en adelante. ¿Qué fue lo que sucedió cuando por fin todos y cada uno de los elementos que el Señor pidió y conforme a la traza, modelo, diseño que Dios le da a Moisés, es levantado? Dice el verso 33 en adelante:
Finalmente erigió el atrio en derredor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina de la puerta del atrio, y así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo del testimonio, y la gloria de Jehová hinchió el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo del testimonio, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo había llenado. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Así que no solamente fue el lugar donde el Señor proveyó, hermanos, su presencia, no solamente fue el lugar donde hablaba con Moisés, hermanos, como hablamos usted y yo en este momento, cara a cara, aun y cuando estaba un velo puesto, aun y cuando había una división de dos lugares conocidos como el lugar santo y el lugar santísimo, y cada uno de ellos con sus enseres, Dios también ocupaba este lugar para manifestarse al pueblo y declararle cuándo era el momento de levantar, hermano, las cosas y emprender la marcha. Así que desde este lugar Dios guiaba a su pueblo y le decía, hermanos, cuánto era el tiempo que tenían que permanecer y cuándo era el momento, hermanos, de avanzar, atendiendo siempre a su pueblo, escuchando siempre, hermanos, las necesidades de él. Y cuando había, hermanos, cuando había algo que el pueblo había cometido, hablamos de desobediencia o de actos que rompían las reglas que Dios ya había estado manifestando a través de Moisés, ese lugar también servía, hermanos, para perdonar los pecados. Así que, hermanos, es maravilloso saber cuán cercano tenemos a nuestro Dios y que esta solemnidad nos está recordando, hermanos, que no es ajeno a lo que nosotros vivimos cotidianamente, que no, hermanos, pone aparte su oído o que no nos presta atención, sino por el contrario. Hubo alguien más que hizo lo mismo, tomando este ejemplo y viendo cómo Dios le había contestado a David que no iba a poderle hacer otro lugar que no fuera el que él eligiera. Si él quería vivir en medio de su pueblo, era por la atención que le estaba prestando. Pero los tiempos cambiaron y ya Israel en sus estancias y en casas ya fortalecidas y diseñadas de piedra y de madera labrada, entonces le nace a David hacer algo diferente. Y eso algo diferente, hermanos, ya se lo encarga a su hijo. Le pido que vaya conmigo, por favor. Lo que dice el primer libro de Crónicas. Vamos a Crónicas, hermanos. Capítulo es el 28. De su verso 1 en adelante. Y juntó David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los príncipes de las tribus y los jefes de las divisiones que servían al rey, los tribunos, centuriones con los superintendentes de toda la hacienda y posesión del rey, y sus hijos con los eunucos, los poderosos y todos sus hombres valientes. ¿Para qué hizo esta convocatoria y para qué hizo esta asamblea David? Dice el verso 2. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía en propósito edificar una casa para que en ella reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya aprestado todo para edificar. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Empero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuera rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá, la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre, agradóse de mí
para ponerme rey sobre todo Israel. Y de todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono de reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este me he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Aquí encontramos, amados hermanos, cómo el Señor, hermanos, está considerando la propuesta del rey David. Y si bien es cierto que había estado en la ciudad de Sión, en la ciudad de David, el tabernáculo, porque David llevó el arca hasta ese lugar, con una grande fiesta que hizo cuando la traslada. También es cierto, hermanos, que la grandeza de Israel tenía que ser a la par a la casa del Señor. Y que la casa del Señor, hermanos, fuera un edificio también que buscara, hermanos, renombrar la gloria del Señor y ponerla, hermanos, como el punto focal de la reunión de todos sus hijos. Recordemos que cuando hace la convocatoria para las fiestas, le dice a Israel que de donde estuviera tendría que llegar a ese lugar y ahí sacrificar, ahí pagar sus votos, ahí presentar todo cuanto en su corazón tuviera para ofrenda a nuestro Dios. Así que le dice a Salomón: yo lo he elegido a él por hijo y él me va a edificar casa. ¿Qué materiales ocupó, hermanos, en esta ocasión el rey Salomón? Primer libro de las Crónicas, donde estamos. Vamos a ver, hermanos, verso 11. Y David dio a Salomón su hijo la traza del pórtico y de sus casas y de sus oficinas y de sus salas y de sus recámaras y de la casa del propiciatorio. Ya tenemos un modelo, hermanos, establecido por Dios, que era una división de dos lugares, santo y santísimo. Y en el diseño que hace David, hermanos, le adiciona salas, estancias, lugares donde resguardar objetos, cosas, y hace, hermanos, mucho más grande el espacio dedicado, hermanos, para hacer habitar la gloria del nombre del Señor. Dice el verso 14: y dio oro por peso para lo de oro, y para todos los vasos de servicio, y plata por peso para todos los vasos de cada servicio, oro por peso para los candeleros de oro y para sus candilejas, por peso el oro para cada candelero y sus candilejas, y para los candeleros de plata, plata por peso para el candelero y sus candilejas, conforme al servicio de hermanos del santuario. David llegó a decir en una expresión: he aparejado metal para las cosas de metal de mi tesoro personal, y en mi escasez he puesto oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata. Y le dio a su hijo, hermano Salomón, la amistad que había llevado durante tanto tiempo con varios reyes, para que le proveyeran mano de obra, carpinteros, albañiles, para que le proveyeran material, hermanos, como la madera. Y fíjese bien cómo hace este lugar, hermanos, maravillosas cosas del Señor. Segundo libro de las Crónicas, primer libro de los Reyes, hermanos. Se me está pasando un detalle importantísimo para esto. Primer libro de los Reyes, su capítulo es el 6, y quiero que considere conmigo los siguientes pasajes importantes, hermanos. Ya vimos cómo pues se aprestó todo el material para la construcción. Primer libro de los Reyes, repito la cita, capítulo 6, verso 1 en adelante. Y fue en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto,
En el 4º año del principio del reinado o del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sib, que es el mes segundo, que él comenzó a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tuvo 70 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y empieza, hermanos, la descripción de las medidas que David, su padre, le había dado, junto con todo el material que habíamos ya mencionado. Y dice, hermanos, el verso número 7, y la casa, cuando se edificó, fabricaronla de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. ¿Puede imaginarse, hermanos, qué labor tan magnífica se llevó a cabo en ese lugar? ¿Puede imaginarse cuánta gente colaboró, hermanos, para que la piedra traída ocupara exactamente el espacio que se había pensado para ella? ¿Puede imaginarse quiénes tomaban las medidas, quiénes llevaban a los canteros las medidas, cómo tomaban la piedra, la labraban y ya terminada otros la cargaban, llegaban los albañiles, la ponían en su lugar, la fijaban y, hermanos, y continuaban de esa manera? Un solo ruido se escuchaba en la fabricación de esa casa, lo cual nos da a entender el detalle que tuvieron los constructores para esta obra magnífica. Pues, hermanos, quien iba a habitar ahí, quien iba a hacer habitar su gloria y su nombre una vez más, pues era el Altísimo Dios. Y, hermanos, si nos continuamos con la lectura, vamos a encontrar que se encargaron de enmaderar toda la casa, el piso, las paredes. Y viéndola, Salomón dijo: quiero talladuras, quiero figuras de flores, de manzanas, quiero querubines. Y habiendo ya tenido una vista general del edificio, dijo también: quiero que me lo cubran todo de oro. No quiero que se vea la madera del piso, no quiero que en las esquinas yo pueda observar la unión de la madera, yo quiero que todo esté recubierto de oro. Así que el templo de Salomón, cuando se erige, hermanos, aun y cuando era de esta majestuosidad, dice el segundo libro de las Crónicas, y precisamente en una fecha como la que hoy nos ocupa, hermanos, fíjese lo que sucede con este edificio. Segundo libro de las Crónicas, capítulo número 7. Capítulo número 7. Verso 1, para ubicarnos. Y como Salomón acabó de orar en la dedicación de este templo, de este edificio, de esta casa, dice: y como Salomón acabó de orar, el fuego descendió de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas y la gloria de Jehová. ¿Qué pasó, hermanos? Exactamente lo mismo que aquella tienda o aquel tabernáculo o aquella cabaña en el desierto. La gloria del Señor llenó toda la casa. Y así como Moisés no podía ministrar, le pasó a los sacerdotes que estaban en este momento. No pudieron ministrar porque la gloria del Señor, hermanos, había cubierto toda la casa. Y una vez más, Dios manifestándose a vista del pueblo, y el pueblo viendo cómo Dios hacía una vez más acto de presencia en medio de ellos. Y una vez más, ese lugar levantado, hermanos, era para escuchar la voz del Señor y para que cuando el pueblo tuviera algo una vez más para reconciliarse con Dios, trajera sus víctimas, trajera sus holocaustos, trajera los sacrificios y hubiera esa reconciliación con Dios por las cosas que no concretamente llevamos a cabo como Dios manda y como Dios ordena. ¿Podemos tener ahora nosotros, hermanos, entonces, la visión de Dios? ¿Podemos decirle ahora nosotros que queremos edificar un lugar para Él? Nos volvería a decir lo que le dijo a David: yo he andado con ustedes todo el tiempo de su peregrinación,
he estado cerca y los he atendido. ¿Cómo pues me puedes hacer un lugar? Aquella casa magnífica, hermanos, sabemos cuál fue el destino que tuvo. Y finalmente, aunque hubo reconstrucciones y aunque hubo hombres como un rey que estuvo en Judea, que levantó ese edificio una vez más, estoy hablando ya del tiempo de los romanos, cuando fueron ya sojuzgados por este pueblo, esa casa no permaneció. El Señor dijo en alguna ocasión, cuando le mostraron el edificio, la magnitud, hermanos, del evento: piedra sobre piedra de este lugar no va a quedar. Y no porque Dios lo quiera destruir, sino porque ustedes no han podido conservar la santidad. Porque ustedes no han podido llevar a cabo lo que el Señor les dijo. Si Él se acercó y Él está atento, ¿por qué no han podido guardar la palabra de Él? ¿Por qué no han hecho lo que Él ha mandado que hagamos de manera puntual? ¿Por qué nos hemos extraviado en nuestras consideraciones y hemos pensado que hacerlo de esta forma o hacerlo de esta otra le representa a Dios algo agradable? Y le llevaban, hermanos, un cordero, ya no de 1 año, sino de cualquier edad. Y le llevaban un cordero ya no con la especificación que había dicho, perfecto, sin manchas, sino el cojo, el ciego. Y el Señor, desde el lugar de su habitación, dijo: no más, no los quiero, no los acepto, no es lo que yo pedí. Ahora haz las cosas como tú piensas que son mejor. ¿Qué diferencia hay entre ellos, hermanos, ese tiempo y el tiempo nuestro? Hablamos de la fiesta de las cabañas, y cuántos lugares, hermanos, realmente lo llevan a cabo, y qué denominaciones, hermanos, la practican. Como es, no como consideramos o pensamos, no en las fechas que yo pienso, sino que en el mandato divino, así como tuvo cuidado de dar detalle del lugar de su habitación, Dios tuvo cuidado de cada uno de sus mandamientos y le dio, hermanos, los detalles al pueblo para que no divagara cuando los llevara a cabo. Así que ese lugar de habitación, hermanos, efectivamente no quedó piedra sobre piedra. Porque el Señor estaba buscando, hermanos, un lugar ideal una vez más para volverse a su pueblo y para poder estar una vez más en contacto con Él, atenderlo directamente. Y ahora no está buscando cortinas, aunque primorosamente hechas. Y ahora no está buscando metales preciosos como el oro, como la plata o como las maderas. Ahora está buscando Dios, hermanos, algo más excelso, algo más sublime, que no tenga comparación, que cuando se piense en el valor que pudiera tener, sobrepuje, hermanos, lo que pudiéramos darle como un valor estimado. No hay en toda la creación algo que tenga más valor que el corazón del hombre. No hay en toda la creación, amados hermanos, algo de más valor que la vida del hombre. Porque cuando se pensó en su rescate, cuando se pensó en su redención, no se tomó oro o plata. Aun y cuando había animales, hermanos, aptos para los sacrificios, estos no fueron suficientes. Solamente, hermanos, el unigénito del Padre podía comparar, hermanos, el valor que está buscando Dios de ese material para el lugar de su habitación. Para decir, ahora sí, como le dijo a Salomón: he escuchado tu oración. Ha venido a mí las palabras que tú dijiste. Yo he tomado este lugar, le dice Dios a Salomón, por lugar de habitación de mi gloria. Le invito a que lo lea conmigo, hermanos, porque también es una de las maravillas que Dios
hace en una fiesta como esta. Estamos en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, y le invito a que vea conmigo lo que dice el verso 12. Y apareció Jehová a Salomón de noche y díjole: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos, que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así como Dios le dijo estas palabras a Salomón de que estaba aceptando ese lugar, Dios también, hermanos, en la persona de Jesucristo, está aceptando ahora lo que Jesucristo con la iglesia le está proponiendo como lugar de su habitación. Segunda carta del apóstol Pedro. Capítulo 2. Permítame. Perdón, es la primera carta de Pedro, capítulo 2. Y dice así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Amados hermanos, el lugar de habitación ideal para Dios, hermanos, somos nosotros. Y así como en la antigüedad se fue buscando piedra por piedra para un lugar específico, para que contribuyera, hermanos, al muro, a la esquina, a la pared, exactamente Dios está buscando, hermanos, a usted, a nosotros, sus siervos, sus siervas, para que venga y ocupe un lugar en este espacio que va a convertirse en un lugar de habitación para nuestro Dios. ¿Qué importa, hermanos, cuánto tiempo se tarde en labrar la piedra? Lo importante es que usted tiene un lugar ya reservado. ¿Qué importa, hermanos, cuán pesado sea el camino? Lo importante es que tenemos ya un lugar reservado y que ese lugar nos los está reservando el Señor Jesucristo. Y que al traernos, hermanos, y al conjuntarnos todos, formamos esta casa espiritual, esta cabaña ideal, este tabernáculo ideal de un material preciosísimo, hermanos, para hacer habitar la gloria del eterno Dios. Y una vez más, como en el tiempo pasado, una vez más, hermanos, poner cuidado de sus hijos, como siempre lo ha hecho. Y fíjese, hermanos, Dios le da el diseño y las medidas a Moisés. David le da el diseño y las medidas de lo que le adiciona su hijo Salomón a este lugar de habitación. ¿Qué es entonces lo que pide el Señor para nosotros? ¿Qué es lo que le está proponiendo Jesucristo ahora al Señor, al Todopoderoso, para que sean, hermanos, la traza, las medidas, los detalles de esta construcción? Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, verso 23 en adelante. Y a renovaros en el espíritu de nuestra mente. Lo primero que busca el Señor, hermanos, es que así como aquella piedra que fue llevada, fue enmaderada y recubierta de oro, nosotros también estemos pensando, hermanos, de manera constante
en la renovación de nuestro pensamiento y solamente se logra en la meditación de la palabra del Señor. Solamente se lleva a cabo, hermanos, en la consideración cotidiana, en nuestra vida diaria, en la práctica de lo que Dios nos recomienda en su consejo divino. Y aquí están los detalles de esta construcción, hermanos. Y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia, en santidad y en verdad. Plata, oro. Lo que ocupamos ahora, hermanos, es justicia y santidad en la verdad. Que nos sujetemos a lo que Dios dice, que practiquemos, hermanos, su palabra y que vivamos conforme a ella en cada momento que la vida nos preste. Verso 25. Por lo cual, dejada la mentira, hablad cada uno a su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y empieza, hermanos, una recomendación de lo que este lugar, como habitación de la gloria del Señor, debe mantenerse limpio, debe mantenerse apto, hermanos, para el servicio de nuestro Dios. Vosotros sois piedras vivas, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pablo está escribiendo y nos está diciendo, hermanos, esto. Así que, ¿hacia dónde irnos? ¿Qué hacer, hermanos? Si Dios está buscando hacer una morada en nosotros. Amados hermanos, les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a terminar y les invito, por favor, que tengamos una lectura en lo que dice el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 14. El verso que le invito a que reflexionemos en él, que meditemos en él, es el número 23. Repito la cita, San Juan capítulo 14, verso 23. Detalles de la construcción que el Señor Jesucristo le está diciendo a la iglesia. Las recomendaciones, hermanos, para conservar este lugar de habitación de nuestro Dios. ¿Lo tiene? Dice así, le invito a que lo lea conmigo, usted en este lugar, mis hermanos en sus casas. También les invito a que reflexionemos en la siguiente lectura. Verso 23. Respondió Jesús y díjole: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Así que, amada iglesia, amados hermanos, el lugar ideal de habitación del Señor, el que siempre ha procurado por la cercanía que ha tenido con su pueblo desde aquellos tiempos, y sin dudarlo, hermanos, todavía en este tiempo, es el lugar de habitación, somos todos y cada uno de nosotros. Le agradezco el favor de su atención, que el Señor bendiga su palabra en sus corazones. Paz a vosotros.